¿Cuántos tienen hambre de Dios en esta noche? Cuando el Señor me dio esta palabra, hace 5 días atrás o 4, escuché un testimonio de un hombre de Dios. Y sentí en mi espíritu compartirlo con usted, iglesia. Este hombre de Dios, él decía que él tenía un anhelo en su corazón, porque él quería ir a un determinado lugar a predicar su palabra. Y duró tiempo, años, orando a Dios. Pero dígale que está al lado, dígale, pero un día Dios le habló. Y Dios le dijo: donde tú anhelas ir, yo te llevo. Y cuando este hombre llega al lugar, lo recibe la iglesia. Y el pastor le da la bienvenida a la iglesia. Pero lo más que tocó, que llamó mi atención, es que cuando este hombre empezó a describir esta iglesia, yo pensaba que estaba en Maranata. Porque cuando este hombre dice, este ministro llega y le dice al pastor: descríbeme tu iglesia, la iglesia de Cristo. Y él dice: ¿sabe cuál es el lema que tiene esta iglesia, ministro? Es que esta iglesia, su lema es la iglesia que ama. Y yo cuando escuché esto, yo dije: Dios mío, pero será en Maranata. Y dice él, y sabe lo más interesante de esta iglesia, que esta iglesia tiene hambre por Dios. Que esta es una iglesia muy temerosa a Dios. Y dice el hombre: ¿sabe qué? Le dice el pastor de la iglesia: cuando usted termine de ministrar, yo quiero llevarlo a comer. Y lo voy a llevar a comer lo que usted quiera. Y yo dije: gloria a Dios. Yo estoy declarando esto por fe. Ya yo me veo comiéndome la langosta, déjeme decirle. Porque tiene que verse lo que usted anhela. Usted tiene que ver que ya usted lo está viendo. Porque ¿qué es la fe? Entonces ore, porque yo declaro en el nombre de Jesús que yo voy a comer langosta. Yo declaro, porque esto se trata de creer. Aleluya. Dale un aplauso a Cristo en esta noche. Y en esta noche vamos a estar hablando de llamado. ¿Cuántos tienen llamado en esta casa? Espérate, que no me escucharon. ¿Cuántos tienen llamado en esta casa? Se supone que la iglesia levante sus manos, porque si usted le sirve a Cristo, usted tiene un llamado. ¿Y cuántos tienen propósito? ¿Cuántos tienen propósito? Si usted está aquí en esta noche, es porque hay un propósito del cielo para usted. ¿Y cuánto anhelan presencia? Gloria a Dios. Pero déjeme decirle algo: que el que tiene llamado tiene propósito. El que tiene propósito tiene que estar disponible a la presencia de Dios. Pero cuando usted se hace disponible, Dios lo va a llevar al desierto. Porque no puede haber llamado, no puede haber propósito sin desierto. Y lo bueno de esto, que cuando Dios te lleva al desierto, hay fuego. Y hay sandalia. No se asuste. Y hay obediencia. Y estos temas, en esta noche vamos a hablar de Moisés. Cuando usted escucha todo esto, usted tiene que irse a la vida y al llamado de Moisés. Y yo te pregunto en esta noche: ¿cuántos tienen llamado aquí? El tema de esta noche, que el Espíritu, buscando la dirección del Espíritu, es: nuestro llamado está condicionado a la obediencia. No puede haber llamado del cielo si primero no hay obediencia de nosotros. Porque Dios no va a tratar con desobedientes. Dios va a tratar con gente obediente. Porque al Dios que nosotros le servimos es un Dios específico. Y nosotros como iglesia, lo primero que tenemos que internalizar es la obediencia. Y yo me bajo y yo le sigo el testimonio de este hombre de Dios. Y el pastor de esta iglesia le dice: ¿sabe qué? Lo más que me gusta de esta iglesia
es que aquí yo traigo muchos ministros, pero ellos no miran el ministro, ellos no miran el vaso, ellos simplemente tienen hambre de la palabra. Ellos no miran quién está predicando, porque el que está predicando para Dios, olvídese de eso. Es la palabra la que te va a llevar a alcanzar tu propósito. Y él dice que cuando este hombre, él dice, cuando yo empecé a predicarle a esa iglesia, él dice, cuando yo iba a la derecha, él preguntaba, ¿dónde está la iglesia que tiene hambre? Y esa iglesia se ponía de pie. Espérate, que aquí no tienen hambre. Déjame irme acá. El hombre volvía y conectaba la iglesia. Y él volvía y preguntaba, ¿dónde está la iglesia que tiene hambre? Porque la iglesia que tiene hambre se pone de pie. La iglesia que tiene hambre grita a Dios. La iglesia con hambre es una iglesia que está despierta. Ahora yo te digo, mira el que está a tu lado y dile, despierta el Moisés que hay en ti. No, yo te lo voy a repetir. Despierta el Moisés que hay en ti. Porque déjame decirte algo, todos llevamos un Moisés por dentro. Porque donde está Moisés hay presencia. Por eso Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ir a ningún lado. Porque es la presencia de Dios la que va a ser el resultado. ¿Cuántos quieren caminar en la presencia del Señor? Dios es bueno, amado. Cuando Yanira intercedía, ahorita no me acuerdo cuántos minutos, ella hablaba de presencia. Y volvía y caía en la presencia. Porque esa es la lucha que ella tiene con Dios. Ella tiene una lucha con el Señor, pidiéndole a Dios, Señor, yo quiero tu presencia. Es que a veces yo no siento que tu presencia está. Déjame decirte de parte de Dios, está la presencia contigo. No pelee con Dios, ni le pida señales a Dios. Simplemente déjate usar por Dios. Porque el que tiene la presencia se nota. La presencia no se hizo para que tú la exhibas. La presencia Dios te la depositó para que la gente la perciba de ti. Aleluya, mi alma te alaba. Pero vámonos a Moisés. Y vamos a entrar en el llamado de Moisés. Y vamos a estar predicando la palabra. Vámonos a Éxodo 3 y vamos a estar predicando en la NTV. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Dice la palabra: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Déjeme decirle algo. Moisés era un hombre bendecido, porque sus ovejas eran del suegro, no de la suegra. Y no quiero decir que hay problema con la suegra, pero él quiso bregar con el suegro. A veces no sé si es que es mejor bregar con el suegro que con la suegra. Pero aquí esto no tiene nada que ver. Porque lo que se está moviendo aquí no es bregar con el suegro, es bregar con Dios. Moisés tenía un hábito todos los días. Porque Moisés iba a apacentar las ovejas de su suegro. Y Moisés no sabía a dónde él estaba entrando. A donde Moisés estaba entrando, un día, su vida iba a cambiar. Porque los encuentros con Dios cambian el corazón de un hombre y de una mujer. Lo único que puede cambiarte tu corazón es un encuentro con Dios. Es lo único. La Biblia nos enseña, esto es un principio, iglesia. Y escucha bien lo que Dios quiere decirte en esta noche. Debemos de entender que cuando hay un llamado y hay un propósito en nuestra vida, ¿cuánto quieren llamado? ¿Cuánto quieren llamado?
de un grito de júbilo, lo que quieran llamado. Prepárate, porque el desierto te espera. Si tú quieres que tu llamado, acelerar tu llamado, pues tienes que resistir en el desierto. Porque el pastor ahorita hablaba, ¿verdad? Pablo dice que esta prueba, esta aflicción, no sé por lo que tú estás pasando, pero si es Dios a quien tú tienes en tu vida, hay una garantía del cielo que es momentánea. Hay una seguridad del cielo que lo único que debemos de hacer es resistir. Y cuando como iglesia resistimos, alcanzamos victoria, alcanzamos propósito, alcanzamos y podemos decir que somos una iglesia que está alerta. Y una iglesia que está alerta es una iglesia que tiene aceite. Una iglesia que está alerta no pide aceite, porque el aceite es un símbolo de unción también. Cuando hay aceite en su copa, usted anda ungido. Cuando hay aceite en su copa, no importa la situación que podamos estar pasando. El aceite nos garantiza seguridad en el cielo. Ahora, el que no tiene aceite va a pedir. Ese es el que cuando llegue el problema, usted lo ve llamando, ora por mí. No hay aceite. Entonces quieren ir a buscar aceite cuando llega la prueba. Y quieren comprar el aceite. No, pero el aceite no se vende. El aceite no se negocia. Dígale que está a su lado. El aceite hay que pagarle un precio. Por el aceite se paga un precio. Eso no se vende ni se regala. Hay que pagarle un precio. Pero es en el desierto cuando Dios te lleva al desierto. Usted puede darle un aplauso a Cristo en esta noche. Porque hay alimento en esta noche, déjeme decirle. En el versículo 2 dice la palabra: allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente. Mira al que está a tu lado y pregúntale: ¿cómo está tu temperatura? No, míralo, que esto es serio. Porque cuando la temperatura está en high, porque dice la palabra que el fuego estaba ¿qué? Ardiente. Y se supone que tu fuego esté ardiente. Se supone que cuando alguien se te pega al lado, tú lo enciendas. Se supone que tu alabanza y tu adoración contagia al que está a tu lado. Dile: si te cojo dormido, prepárate. Porque no puede, si te duerme, el Moisés que hay ahí desaparece. Hay que estar en alerta. ¿Cuántos están recibiendo de Dios en esta noche? Y dice la palabra: en medio de una zarza, Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llama, no se consumía. Aleluya. Es que el fuego de Dios, cuando tú te acercas a Dios, no importa la situación que tú puedas estar pasando, porque hay una seguridad del cielo que la cobertura de Dios nunca se va a apagar. Que nunca, no importa si tú estés pasando por el valle de sombra y de muerte, Dios te dice: yo estoy aquí. Pero tiene que ser obediente a Dios. Porque como le dije, todo está condicionado a la obediencia. Lo que tú deseas de Dios, lo que tú quieres de Dios, está condicionado a la obediencia de Dios. Nosotros no le decimos a Dios lo que tiene que hacer. Nosotros simplemente vamos a Dios y le decimos: ¿qué tú quieres que yo haga? El problema a veces es que tenemos una situación y vamos a orar al lugar secreto, pero ya llevamos la respuesta. Y a veces nos arrodillamos, pero ya sabemos lo que vamos a hacer. Entonces Dios no puede obrar así. Cuando nosotros entramos al lugar secreto a buscar dirección, hay a veces que tenemos que callar. En el lugar secreto hay un secreto. Aquí hay un código. ¿Usted quiere que yo suelte el código en esta noche?
en el lugar secreto hay un secreto. Y es quedarse callado. Porque hay código que nosotros no lo podemos revelar acá. Aún el apóstol Pablo, dice Pablo que él fue llevado al tercer cielo. Allá se le revelaron cosas que él no pudo hablarlas. Porque esos son códigos del cielo. Y cuando tú vas a la presencia de Dios a buscar dirección, tú tienes que ir sin qué, sin provisión tuya. Porque la provisión de nosotros no es la de Dios. La de Dios no te falla. Entonces no podemos. Escuchaba los otros días, esta tarde hablaba con un ministro. Y él me decía, ahí tengo una preocupación de la iglesia de hoy. Y yo le decía, wow. Y él me decía, hay un mover en estos tiempos. Y es el mover del cumplimiento. Y yo le decía, wow. Y él me decía, hay muchas iglesias que están en el cumplimiento. Cumplo y miento. Entonces yo decía, wow, eso está poderoso. ¿Y cuáles son esas? Y yo le decía, no me digan más nada, porque si Dios lo sabe, es suficiente. Usted puede darle un aplauso al Señor en esta noche. Entonces la iglesia quiere gloria y no quiere pagarle un precio. Y como decía Junior, a veces venimos y le decimos, no, aquí no. No, aquí sí. Porque si la palabra Dios hoy la separó para esta casa, es porque hay una necesidad en esta área. Y tenemos que salir ya del cumplimiento. Tenemos que entrar al propósito. Cuando entramos al propósito del cielo, entonces la vida de nosotros cambia. La Biblia dice que puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Entonces usted no puede vivir nada más por fe. Porque la Biblia tiene dos secuencias. Dígale que está a su mano, dos secuencias. Y se lo voy a probar por la palabra. La Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír ¿qué? La palabra. Y a través de la palabra, escuchando, nosotros que entramos en un nivel de fe, ¿verdad? Pero si usted se queda en la fe, usted se muere. Porque la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Quiere decir que el libro de Santiago dice que si usted se convierte o nos convertimos en un oidor de la palabra y no en un hacedor, usted pierde el tiempo. Y yo le estoy predicando hoy bajo la dirección del Espíritu con mucho amor. Porque los otros días alguien me dice, usted predica, pasa la mano y después no. Yo soy simplemente un vaso que Dios dio la palabra y yo se la estoy ¿qué? Transmitiendo. Usted me ama, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor en esta noche. Porque Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Usted sabe por qué Dios es bueno? Porque si nosotros sacamos un momentito y nos vamos de donde Dios nos sacó, es suficientemente con nosotros levantar las manos y decirle gracias, Señor. Porque si tú no hubieses puesto tu mirada en mí, ¿dónde yo estaría? Y cuando usted hoy dice, ¿y dónde Dios me tiene hoy? Donde usted está ahí sentado en libertad y usted puede adorar a Dios en esta noche. Hay personas, hay iglesias que no tienen este privilegio de adorar con libertad. Hay iglesias que adoran en persecución, pero por la misericordia de Él, Maranata puede adorar en libertad. Maranata se puede mover bajo la dirección del Espíritu. Maranata, porque dice que donde está el Espíritu, ahí hay que libertad. Y nosotros hoy podemos levantar la mano en libertad. Porque cuando este ministro dijo, lo interesante es que cuando yo le estaba predicando a esta iglesia y yo me acercaba y yo seguía acercándome, esa iglesia se ponía de pie. Esa iglesia se ponía de pie. Esa iglesia se ponía de pie y esa iglesia empezaba a adorar. Y esa iglesia decía, oh Señor, gloria a Dios. Porque esa era una iglesia que lo que la definía era el hambre que tenía. Porque así va a pasar. Él va a venir como ladrón en la noche
Y es mejor que la iglesia esté en alerta. Y él decía, cuando le fueron a dar la ofrenda, le dijo: yo no quiero ofrenda. Aleluya. Yo decía, ese eres tú. Pero yo quiero langosta. Porque eso era un testimonio que yo estaba escuchando. Y yo estoy acá en Maranata. Y no se rían, porque Dios va a poner un peso. Nada más no en él, también lo puede poner en usted. Porque la bendición de Jehová es que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuánto tienen fuego? Porque vamos a hablar del fuego. Usted sabe que el fuego purifica. Usted sabe que el fuego, el único fuego que no se acaba es el del cielo. Y usted es la iglesia de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo está su fuego? Está ardiendo. Porque dice que la Biblia, que cuando Jehová se le apareció a Moisés, ese fuego estaba ardiendo. ¿Y sabe lo que llamó la atención de Moisés? Que como él estaba mirando, él pensaba que ese fuego se iba a acabar en cualquier momento. Y él vio la zarza ahí. Usted sabe que la zarza es la madera de... Dicen que es una rama. La zarza no tiene mucho valor, no sirve para hacer nada. Pero esa fue la madera que Dios escogió. Esa fue la madera que Dios escogió. ¿Para qué? Para mostrar su gloria. Porque ese es Dios. En el que menos tú piensas, Dios se manifiesta. Dice la Biblia que de lo vil y lo menospreciado, ¿qué hizo Dios? Dios no quiere gente que tenga mucho intelecto. Porque el que tiene mucho intelecto no recibe sabiduría. Lo que tiene es mucha teología. Pero Dios busca gente humilde. Dios busca gente que tenga hambre. Habrá una iglesia que tiene hambre de Dios en esta noche. Una iglesia que pueda... Yo hasta me asusto, porque esta iglesia tiene hambre. Esta iglesia no se duerme. Esta iglesia está en la expectativa de lo que Dios va a hacer. Y déjame decirte, Dios va a hacer algo hoy. Dios va a hacer algo hoy. ¿Usted lo cree? Entonces ese es el que Dios busca. El que nosotros rechazamos, ese es el que Dios escoge. Porque si Dios llega a escoger un roble, ay santo, si Dios llega a escoger un cipre, si Dios llega a coger una madera de acacia, entonces van a decir, no, porque esa madera, no, porque esa madera tiene, no. Dios escoge lo que tú ves, lo que tú entiendes que no sirve. Entonces Dios coge lo que para ti no cualifica, Dios lo hace una piedra que preciosa. Dios lo hace un evangelista. Dios lo hace un profeta. Es que cuando hay un encuentro con Dios, Dios transforma el corazón. ¿Qué fue lo que le pasó a Zaqueo? Un hombre con hambre de Dios. Dice, él simplemente se enteró que Jesús estaba en el área. Y él dijo, no voy a llegar ahí por la multitud. Espérate, no voy a llegar el sábado a orar porque es a las 5. Me voy a quedar durmiendo. Alaba. No, aplauda. Porque esta es una noche no de entretenerte, esta es una noche de concienciarte como iglesia. Una iglesia con hambre es la iglesia que dice el martes tengo que estar ahí. Alguien me dijo los otros días, yo usted no lo veo los martes. Digo yo, gracias. Pero hoy voy a tomar una decisión. Voy a estar los martes. Ese soy yo. Y voy a estar los jueves. Y voy a estar los sábados. Y voy a estar los domingos. Porque eso me da mi autoridad. Orar. La oración no se negocia. Porque cuando la Biblia dice que entre al lugar que secreto, ¿a qué es donde entramos? Hablar con Dios es orar. Y ahí es que usted consigue el llamado. Ahí es que Dios va a hacer algo. Porque hay que disposición en el corazón. ¿Verdad que sí? Y yo quiero decirte algo en esta noche. Jesús, si nosotros estamos aquí, es por Él. Ahora, ¿cuál es el lugar de Dios en nuestra vida?
tenemos que como iglesia hacer una evaluación. ¿Cuál es el lugar que yo tengo a mi Cristo en mi vida? Déjeme decirle que el fuego, ¿dónde se manifestó el fuego del que Moisés está describiendo? Dice que se estaba manifestando ¿el qué? En la zarza. Pero exactamente en qué lugar. Le voy a revelar otro código aquí. La Biblia dice en el medio. Donde Dios se manifiesta es en el medio, es en el centro de nuestra vida. Ese que se manifiesta que Él se mueve ¿dónde? En medio de qué? De la alabanza de qué? De su pueblo. Porque Dios tiene que estar en el centro. ¿Dónde fue Cristo crucificado? ¿En la derecha o en la izquierda? En el medio. Ese es el lugar de donde Dios se manifiesta. Aun cuando los 3 jóvenes fueron echados en el horno de fuego. Y dice que el fuego ¿qué? Ardía. ¿Y dónde Él se manifestó? El cuarto hombre, ¿dónde era que se estaba observando? Dice que se estaba observando en medio del fuego, ¿verdad? Y el rey Nabucodonosor se asombró, porque dijo: el que se está moviendo ahí en el medio, ese tiene aspecto como los dioses. Porque cuando tú caminas bajo la dirección de Dios, aunque tú no veas el que se está moviendo, tú no lo vas a ver. Es el que está al lado tuyo que va a ver la unción, va a ver la presencia que camina contigo. Moisés simplemente se encargaba de una sola cosa. De una sola cosa. De que la presencia que estuviese con él. Moisés no se... Ahora, déjeme decirle algo. Dice que cuando él bajaba, dice que cuando Moisés bajaba de ahí, su rostro, porque que la gloria y la presencia se tiene que notar. Es que esto funciona así. Aleluya. Y vuelvo al ministro. Y este hombre dijo: yo no, todavía en 60 años predicando el evangelio, yo no había encontrado una iglesia que ame tanto. Yo no había encontrado una iglesia como Maranata. Porque esto no es relajo, déjeme decirle. Cuando yo pisé esta iglesia, yo dije una sola palabra, el pastor lo dijo: aquí hay algo que es diferente a otra iglesia. Y el algo es la presencia de Dios. Esto que cuando tú llegas, esto te inquieta y tú dices: esta iglesia es diferente. Pero no es esta iglesia a las 4 paredes. Aquí yo le voy a revelar otro código. Abra sus ojos, abra sus oídos espirituales. Es que cuando usted llega a esta casa, lo que usted porta se manifiesta. Porque cuando Dios venga a buscar la iglesia, esas paredes se quedan. Usted y yo somos la iglesia. Usted y yo somos los que estamos ungidos. Porque el que porta la presencia está ungido. El que porta el aceite, no importa lo que tú ardas, pero no te va a quemar. Entonces la gente le dice: vamos para la iglesia, y se cree que usted viene para las 4 paredes. No, usted es la iglesia. Cuando usted llega a un lugar, llegó la iglesia. Una iglesia que está que despierta. Una iglesia que tiene hambre de Dios. ¿Cuál es la iglesia que tiene hambre? Una iglesia que tiene los ojos y los oídos espirituales abiertos. Que cuando ese hombre decía: yo me acercaba y simplemente con levantar mis manos, esa iglesia, esa línea se paraba de pie. Y se ponía de pie y levantaba las manos y no cuestionaba. Esa es la iglesia con hambre. La iglesia con hambre es la iglesia que está de pie. Aleluya. La iglesia ungida es la iglesia que no tiene pretexto para cuando Dios hace el escenario. Esa iglesia de la que yo le estoy describiendo, cuando está escuchando la palabra, da un grito de júbilo. Esa es una iglesia despierta. Porque cuando Dios venga a buscar a su pueblo, tiene que estar despierto. Esa es la iglesia que cuando ve la necesidad no busca excusa.
Esa es la iglesia como Jesús ya lo estableció. ¿Qué dijo Jesús? Si en algo conoceréis que sois mi discípulo, es que nos améis los unos a los otros. A eso estamos llamados. Pero esa iglesia tiene que tener una vestidura, una cobertura. Y este hombre de Dios, simplemente cuando se movía, él decía, yo me quedaba impresionado. Porque simplemente con yo ponerle la mano a alguien, decirse hombre, nada más con yo ponerle la mano. Sale una adoración espontánea. No hay que hablar. Simplemente le pone la mano y tiene que salir una alabanza para Dios, no es para el ministro. Es para Él, porque toda gloria es para Él. Y cuando nosotros tenemos esto claro, que toda gloria y toda honra es para Él. Porque nosotros que fuimos diseñados por Él, ¿para qué? Para adorarle, para bendecirle. Por eso el salmista decía, bendeciré a Jehová que en todo tiempo. Y debe de haber una alabanza dentro de nosotros para Él. Por eso, como decía el pastor ahorita, cuando estamos adorando, usted no está adorando para el que está al lado. Su adoración enciende al del lado. Porque es que tú te ves como comprometido. Y cuando tú vienes a ver, ya tú estás encendido. Y cuando tú vienes a ver, ya tú estás siendo sano. Porque Dios está mirando tu actitud. Y la iglesia de Jesucristo tiene que estar en esa expectativa de qué Dios quiere hacer. Y a veces estamos pendientes en quién predica. No es el barro el que te va a sanar, es la palabra. Porque la palabra no viene a nosotros. Nosotros tenemos autoridad para soltar la palabra. Y simplemente nosotros estamos aquí como iglesia para construir. Simplemente para amarnos los unos a los otros. Aleluya. Mi alma te alaba. ¿Cuántos están recibiendo en esta noche? Pero hay un detalle bien poderoso. Santiago lo dice. Hay personas que se creen que Dios se va a acercar a ellos porque hicieron algo o porque se creen que tienen privilegio en el reino. Por eso es que Dios lo que nos da es que un ministerio mini. Porque si fuera un macroterio, usted se imagina el guille que usted iba a tener. Y Dios le te dice, voy a qué, a derramar mi gloria, pero te voy a dar un mini. Porque no te puedo dar un macro, porque se te pueden subir los humos. Y esto no es por gloria, por obra, para que nadie que se gloríe. Esto es por obediencia. Esto es con una actitud correcta. Esto es con un corazón que te ha alineado al cielo. Y hay personas que quieren que Dios le hable. Y Dios le está hablando, pero no están escuchando. Por eso Él dice, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy aquí, a la puerta y ¿qué? Y llamo. Pero dice, hay un detalle, esto está condicionado. Dice, si alguno ¿qué? Oye mi voz, porque no todos están dispuestos a escuchar la voz. Entonces cuando viene la crisis, cuando viene el desierto, quieren escuchar la voz del otro. Eso no funciona así. Usted me sigue amando, ¿verdad? Dios es bueno. En el versículo 4 dice la palabra, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Déjame decirte algo, yo te voy aquí a abrir un paréntesis. Cuando hay una manifestación de Dios, hay que acercarnos. No te quedes ahí a ver qué pasa. Porque hay mucha gente que dice, deja ver qué pasa con aquel, entonces yo me muevo. Esto no funciona. Dice que cuando Moisés vio el fuego que estaba ardiendo, él se acercó a ¿dónde? Él no se quedó sentado mirando allá. Dice que él se acercó porque él quería ver lo que estaba pasando. Pero él estaba ahí en el medio
con Dios. Entonces cuando se hace un llamado, cuando hay una manifestación y tú estás enfermo, Dios está mirando obediencia, porque tu milagro va a estar condicionado a tu obediencia. A veces no hay que hacer 3, 4 llamados para que tú pases, porque la iglesia con hambre, cuando ve comida, ¿qué hace? Si hay algo que desespera a un hombre, una mujer, es cuando tiene mucha hambre. Se pone a veces hasta sordo. Usted le habla y te hacen así, parecen robot, porque el hambre lo ciega, pero el hambre te acerca. El hambre te da como un deseo de buscar. Porque cuando una iglesia tiene hambre, decía este ministro, nada más con el ministro acercarse, esa iglesia se paraba. Porque esa es la iglesia. Bueno, espérate, déjame repetírselo a lo de atrás. Gloria a Dios, ya le entró el hambre. Porque una iglesia con hambre está en la expectativa de lo que Dios va a hacer. Usted puede darle un grito de júbilo a Dios en esta noche. Porque Dios está en la expectativa. Él quiere hacer algo hoy. Y vamos a entrar a la sandalia. Y ya estamos terminando, porque yo no le voy a hacer un llamado. Yo le voy a hacer en esta noche una exhortación. ¿Por qué usted cree que meterse con Dios es necesario? Porque la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, está llamada ¿a qué? A reprender ¿qué? Demonio. Y la Biblia dice que Jesús le dijo, este género con nada puede salir, si no es con ayuno y oración. Y una iglesia con hambre es una iglesia que ayuna. Una iglesia con hambre es una iglesia que ora. Porque cuando venga una manifestación, si usted está desprovisto de la presencia, usted sabe, va a entrar un descuido. Ahí no hay aceite. Necesitamos orar. Y no es que nos lo digan, es que la iglesia sabe que necesita orar. Nosotros como iglesia necesitamos orar más. Y se está moviendo, y yo sé que el pastor ahorita oraba por eso. Yo no sé si a usted le está pasando lo que me está pasando a mí. Que yo me pongo a ver una película y cojo 2 horas. Y me muevo para todos lados y estoy bien. Pero por la mañana para levantarme a orar me duele todo. Y yo no encuentro cómo levantarme. Y yo escucho algo que me dice, más tarde. Y a veces más tarde es que ya me estoy levantando para irme a trabajar. Pero esto es nada más para orar. Esto es nada más para orar. Si tú coges otra cosa, todo fluye, pero para orar no. Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nosotros debemos de entender eso. Y yo le dije a mi esposa, aunque sea arrastradito, yo voy a llegar a mi lugar secreto. Y a veces cuando me coge el sueño, lo que puedo orar son 15 minutos. Y siento como algo que me dice 15 minutos. No es suficiente. Pero no importa, porque Dios lo que ve es la disposición del corazón. Mi alma te alaba, Dios. Y yo quiero, ¿verdad?, que si me pueden proyectar a Ruth. Aleluya. Usted puede darle un aplauso al Señor en esta noche, ¿verdad? Cuando yo entré a buscar la información de la sandalia, porque cuando Moisés entra a la presencia, hace el contacto con la presencia, el Señor le hizo una advertencia a Moisés. Le dijo, quítate la sandalia, porque el lugar donde tú estás entrando es un lugar santo. Y yo dije, wow, pero ¿qué puede representar la sandalia en nuestra vida? Dice la palabra en Ruth 4:7. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. La sandalia era un derecho que tú le dabas. Entonces cuando Moisés
llega al contacto con la presencia, Dios le dice: quita, entrégame la sandalia. Pero ¿qué puede representar la sandalia? La sandalia puede representar muchas cosas. La sandalia puede representar en el desierto que tú mismo ahora estás pasando. Pero lo único que nos debemos de enfocar es que le hayamos entregado la sandalia a Dios. Si tú tienes ahora mismo una situación matrimonial, esa situación, esa es tu sandalia. Entrégasela a Dios. Si está pasando, no sé, algún tipo de enfermedad, entrega esa sandalia. Porque dice la Biblia que es costumbre en Israel que cuando tú te quitabas la sandalia y se la entregaba, tú le dabas derecho. Y si Dios te está diciendo en esta noche: entrégame la sandalia, no puede haber resistencia. Porque es una iglesia que tiene hambre, ¿verdad que sí? Y una iglesia con hambre no va a cuestionar a Dios. Una iglesia con hambre, y cuando este hombre de Dios se movía, él decía: en el rostro él percibía el hambre. En el rostro él percibía la presencia de Dios. Pero ¿sabe por qué Moisés pudo alcanzar propósito? Porque no se puso a cuestionar a Dios. Simplemente, ¿qué hizo? Se quitó la sandalia, la entregó. ¿Y entregó qué? El derecho, su derecho. Cuando nosotros entregamos algo, ya nosotros no podemos opinar ahí. Estamos a la merced de lo que diga el otro. Si tú le entregas la sandalia al Señor, espera y no cuestione. Ahora, hay un detalle. Está condicionado ¿a qué? A obediencia. A obediencia. Y yo simplemente lo que quiero en esta noche, porque cuando estaba buscando esta palabra, sentí de parte de Dios esto. Yo no sé cuántos de ustedes en esta noche quieren entregar algo. Y yo sé que hay vida aquí que necesitan entregar algo. Están con una pelea con Dios. Y llevan tiempo queriendo resolver algo. Una situación que están pasando. Pero ustedes solos no vamos a poder. Necesitamos entregárselo a Dios sin cuestionar. Porque si queremos ver resultados de parte del cielo, tenemos que ser obedientes a Dios. Yo te voy a pedir ahí donde tú estás, que si hay algo que tú necesitas entregárselo a Dios, este es el momento. Porque la Biblia dice que en la obediencia es que vamos a poder encontrarnos con la bendición. En la obediencia es que podemos tener un contacto directo con Dios. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que necesite entregar algo? Son personas específicas, déjeme decirle. Usted no va a pasar aquí, simplemente ahí donde usted está, levante la mano. Porque lo que Moisés hizo con Dios fue un pacto. Simplemente con entregar, Moisés se rindió. Simplemente con decirle a Dios: me quito la sandalia y te la entrego, haz con ella lo que tú quieras. Simplemente Dios vio la actitud de Moisés en ese corazón. Y cuando Dios encuentra un corazón con una actitud correcta, el milagro tiene que desarrollarse de parte del cielo. Cuando Dios ve un corazón dispuesto sin cuestionarlo, Dios mira ese corazón. Cuando Dios mira un corazón que se rinde a la presencia y no cuestiona, simplemente entra a la presencia a buscar dirección, hay respuesta del cielo. Porque el corazón está dispuesto. Porque el corazón está dispuesto, porque hay hambre en ese corazón. Aleluya. Usted se puede poner de pie en esta hora. Aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Porque Dios es bueno, amada iglesia. Demasiado bueno. Si hoy estamos aquí recibiendo esta palabra, ¿verdad? Es porque Dios no se equivoca. Alguien necesitaba esta palabra. Ahí donde tú estás, ¿verdad?
vamos a hacer un clamor de agradecimiento a Dios. Dios es el que conoce nuestro corazón, iglesia. Dios es el que conoce nuestra aflicción. Y vamos a darle gloria al Señor en esta noche, ¿verdad? Y vamos a pedirle una sola cosa a Dios. Que esta palabra que usted recibió en esta noche, simplemente usted no la escuchó. Simplemente esta palabra pudo que concienciarlo a usted en esta noche. Y que usted va a salir de aquí con una actitud correcta de poner en práctica esta palabra. Porque si queremos resultados del cielo, tenemos que ser hacedores de lo que Dios nos ministra. Porque Dios nos está ministrando siempre. Como decía nuestro amado pastor, hasta aquí mi parte. Gracias, iglesia, por escucharnos esta noche.